Y ya le damos la bienvenida a nuestra próxima invitada. Así es la doctora Silvia Montserrat, titular del Juzgado de Familia número 1. Vamos a hablar sobre el balance de un encuentro. Se realizó un foro de jueces de familia aquí en la ciudad. Vamos a conocer un poquito, cuál ha sido el resultado. Doctora Montserrat, bienvenida a la Radio Canal del Eco. La saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo está? Bueno, muchas gracias por invitarme, Cristina y Andrea, es un placer verlas acá, tan bonitas las dos. Ay, muchas gracias. Gracias, qué amable. Gracias. Bueno, a ver, un poco las conclusiones de un tema que, la premisa más importante es la no discriminación por la edad. Exactamente, de lo que hablamos es lo que se denomina viejismo, es decir, lo que es el prejuicio y la discriminación basada en la edad. Esto viene trabajando desde hace algunos años, empezó en Estados Unidos, esa es la traducción que los autores argentinos han hecho a lo que se llama el ageism, que en realidad sería más relacionado con la edad, pero no representaba exactamente lo que es la palabra que se buscaba, que es que está relacionado con la vejez, ¿no? El viejismo, aquellos prejuicios que tenemos y que habitualmente significan el considerar que la gente a determinada edad va perdiendo idoneidad. Nosotros como jueces de familia nosotros somos un fuero protectorio, fundamentalmente, ¿no? Es decir, nuestra función mayoritariamente está dada por lo que es la protección de las víctimas de violencia, la protección de la niñez vulnerada, y ahora se nos despierta, porque ya habíamos empezado a visorar algunas cuestiones que tienen que ver con maltrato o con discriminación por edad. Ahora, doctora, perdón, le iba a preguntar, esa discriminación, ¿de dónde viene? Porque muchas veces uno entiende que esto puede surgir hasta del mismo núcleo familiar, ¿no? Ver a alguien grande y que le diga, no, la verdad que vos ya no podés resolver esto, vamos a hacer un poder para... No servís para nada. Claro, ¿no? Muchas veces viene del mismo seno familiar. Bueno, desde lo que nosotros nos toca específicamente, nosotros esto lo veíamos en el maltrato, lo que nosotros vemos en violencia, nuestra competencia es lo que llamamos la violencia doméstica o violencia familiar con un espectro amplio, es decir, la cuñada de la expareja o del exnovio, para nosotros entra en el concepto de violencia familiar, ¿sí? Ese tipo de relaciones que no necesariamente sean personas convivientes o relacionadas con lazos de parentesco. Claro. Nosotros empezamos a ver cuestiones de adultos mayores, donde hijos o nietos, algunos con problemas de adicción, otros porque son violentos, empezaban a aparecer el adulto mayor como víctima de violencia, no solamente la mujer como víctima de violencia, sino también los adultos mayores en general. Ahora, doctora, ahí le hago un paréntesis. ¿Cómo llegan las denuncias? Porque, a ver, si la persona está vulnerada en sus derechos, maltratada, ¿quién es? Qué difícil que es que llegue la denuncia a la justicia, ¿no? Bueno, hay veces que son los propios adultos mayores los que están en condiciones de hacer la denuncia, a veces son otros parientes de los adultos mayores, a veces son vecinos de esos adultos mayores. Es decir, la gente ha empezado a involucrarse también en saber que puede denunciar y que incluso puede haber denuncias en forma anónima, ¿no? Se preserva la identidad del denunciante. Qué bueno. Pero el otro tema en donde nosotros también lo veíamos, lo vemos en lo que nosotros llamamos las determinaciones de capacidad, que antes eran las viejas insañas, ¿no? Aquellas personas que afectadas por salud mental no pueden realizar actos jurídicos o se presume que están en situación de vulnerabilidad para realizar actos jurídicos. Antes, en el paradigma anterior, se nombraba un curador y el curador sustituía la voluntad de la persona. En el paradigma actual, lo que se busca es que la persona
aún con un problema de salud mental, aún con un nivel alto de discapacidad, pueda desarrollar las mejores capacidades que tiene. Entonces nosotros ya hablamos de apoyos. Ahora, ¿qué nos pasaba? A mí me pasó en algunas oportunidades, y sin este concepto de viejismo, que esto es lo que lo hemos trabajado ahora, y para nosotros importa también una forma de llegar a la misma solución, pero por otra argumentación. Nos pasaba que nos iniciaban un proceso para restringir la capacidad de una persona adulta mayor. ¿Por qué? Porque decían que esa persona ya no podía tomar sus decisiones, a veces decían que no podían vivir solos y entonces los instalan en geriátricos. Ustedes saben que nosotros por la ley de salud mental, la internación solo puede determinarse, la internación involuntaria, cuando hay un equipo interdisciplinario que determina que no internar es peligroso para la persona o para terceros. Y sin embargo, la sociedad acepta que las personas que a lo mejor tienen cierta capacidad para seguir viviendo en su casa, sean alojadas en geriátricos, sin considerar que muchas de ellas también son internaciones involuntarias. Claro, decir, muchas veces. Que la persona mantiene capacidad cognitiva, aunque la tenga debilitada, que la persona tiene algunas dificultades, pero que se le pueden dar algunos apoyos para que pueda seguir viviendo en su casa. Y esa suele suceder, como usted me decía, de los mismos grupos familiares que inmediatamente hacen uso de la propiedad que la persona tenía, empiezan a manejarle los ingresos que la persona tenía y la alojan en un lugar desde el cual no tiene capacidad para poder salir. Eso es viejismo, es lo que nosotros llamamos, hay muchos casos de vejez patológica, pero hay muchos casos de vejez no patológica. Exactamente, vamos a recordar a la gente que estamos dialogando con la doctora Silvia Monserrat, titular del Juzgado de Familia 1. Ahora, este término, el viejismo, digo, ¿qué instalado está en la sociedad también desde todo aspecto, desde lo gubernamental, desde ya maltratarlos cobrando una jubilación mínima, maltratarlos haciéndolos esperar, no sé, la fe de vida que afortunadamente en muchos bancos ya se está sacando? Digo, todos son trabas y cosas que se les pone a las personas adultas mayores, hasta muchas veces obligarlos a jubilarse. Digo, son muchas las situaciones que se dan desde todos los ámbitos. Tenemos una sociedad que señalamos y a ver, como no tratamos bien a nuestros adultos mayores. No, en general, digamos que la vejez en la historia de la humanidad ha sido maltratada, es decir, ya para los griegos consideraban a la vejez como un castigo de los dioses. Es decir, han sido pocas las épocas en la historia, en una época del Imperio Romano donde había una consulta de los ancianos. Claro. Ha habido algunas sociedades que lo han considerado, pero en general tendemos a tener una sociedad que valora la juventud, la belleza, los cuerpos perfectos. Es decir, hemos empezado de a poco empezar a valorar, gracias a las convenciones de los derechos humanos, que los derechos humanos los tienen todos y que las personas no son discapacitadas, las personas tienen alguna discapacidad. No significa que no tengan otras capacidades diferentes, y que lo que hay que hacer es desarrollar las capacidades. Y con los adultos mayores pasa lo mismo. Es decir, no estamos hablando de los adultos, la preocupación nuestra no son los adultos empoderados, aquellos que llegan con jubilaciones altas, que tienen su propia propiedad, que han desarrollado un nivel cultural alto, que incluso tienen conocimientos digitales y pueden hacer todos los trámites que se piden, los pueden hacer online. Estamos hablando de esa población adulta que es doble o triplemente vulnerable, porque tiene escasos ingresos, porque tiene poca o ninguna red familiar, porque hay una brecha digital. Una de las disertantes, que es una docente de la UBA y hace investigaciones, decía la enorme cantidad, ellos lo descubrieron con la pandemia, la enorme cantidad de adultos mayores que tienen un celular pero carecen de datos. Entonces, ¿qué significó para esa gente el aislamiento cuando ni siquiera se podían comunicar nada más que telefónicamente, nada más que la voz? ¿Qué significa para esa gente que
todos los trámites los teníamos que hacer a través de la vía digital. Es decir, cómo esa gente quedó totalmente excluida. Entonces, tenemos que empezar a pensar, no toda vejez implica pérdida de idoneidad. Y usted me decía muy bien, los obligan a jubilarse. Qué cosa extraña, ¿no? En sociedades donde el mundo se está, cada día hay mayor cantidad de adultos mayores y la tasa de natalidad es menor. Sí. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos obligación de jubilar a gente que no se quiere jubilar y que tiene capacidad para seguir trabajando, cuando en realidad ANSES y la mayor parte de los sistemas jubilatorios están en crisis? Porque hay pocos aportantes. Entonces, cada vez queremos jubilar más gente cuando cada vez tenemos menos aportantes activos. Seguro. Es decir, ¿por doctora, qué no obligar a la gente a jubilarse? Sí, Lo que doctora, nosotros pensamos es que cada vez que nosotros en la Argentina adoptamos una convención internacional, el sistema judicial empieza a defender esos derechos y a ponerlos en boga y la sociedad empieza a cambiar. Sí, eso le iba a preguntar, ¿no? Si en medio de este debate, bueno, de estas ponencias que se dieron en el foro, se advierte la necesidad de que, no sé, de que falta legislación en el país al respecto, de que están bien las leyes que hay, si hay que ir hacia otro camino. ¿Se pudo, digamos, detectar algo de esto? Nosotros empezamos a pensar de que, así como pasó con mi niñez, toda la reforma de la aparición del fuero unipersonal de familia, la desaparición de los tribunales de menores, la creación de los juzgados de responsabilidad juvenil, la del defensor del niño, el sistema de promoción y protección de los derechos del niño, no nació por casualidad. Nació porque era una obligación del Estado argentino cuando adhiere a la Convención Internacional de los Derechos Humanos de los Niños. Es decir, no es voluntario. Cuando se adhiere a una convención de derechos humanos, el Estado tiene la obligación, porque si no va a ser condenado. Va a ser condenado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, cada vez que los derechos humanos ahora de los adultos mayores, el Estado no realice aquellas políticas públicas en los tres poderes, el Estado va a correr el riesgo de ser condenado, ¿no? Como pasó con algunos casos muy históricos dentro de lo que fue niñez, el Estado fue condenado. Entonces, empezamos a repensar y empezamos a considerar que nosotros tenemos un rol importante, pero también es cierto que son políticas públicas. Es decir, que nosotros podemos ordenar al Estado que a una persona se le dé alguna protección, a PAMI, que le dé un acompañamiento terapéutico. Mira, justamente me leíste el pensamiento. Pensaba en aquellos adultos mayores que, bueno, necesitan a lo mejor un poco más de atención en la salud y ven vulnerados sus derechos en una obra social que pagan, que por ahí ni siquiera eligen, que toca esa obra social y después a la hora de atenderse andan deambulando, directamente no los pueden atender. Digo, eso también es violento para los adultos mayores. Eso es violencia institucional. Eso es violencia institucional, sin lugar a dudas. Y sin Pero lugar eso, a ¿cómo dudas, se mejora, doctora? ¿Cómo puede...? Haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Ustedes y nosotros. Nosotros empezando a estudiar el tema y empezando a repensar cuál debe ser nuestra intervención. Ustedes como medios empezando a repensar también. Es decir, dejar de llamar al abuelito que lo pisaron, o al abuelito que tuvo una accidente. Puede ser que sea un abuelito, pero no un abuelito del todo. Claro, eso ya lo hemos cambiado, afortunadamente, hace un montón de años que ya no se le dice más el abuelo. Y desde la justicia, doctora Monserrat, digo, ¿hay un mecanismo también más aceitado para aquel que por ahí percibe violencia institucional pueda ir y denunciarlo en el momento y que la justicia también actúe en el momento? Sí, por la vía de amparo. Nosotros por la vía de amparo ordenamos muchas veces a las obras sociales que intervengan, en el caso del maltrato a través de la denuncia que entra en la Comisaría de la Mujer y la Familia, en el caso de cuando se intenta una determinación de capacidad de una persona que nosotros creemos que
tiene alguna pérdida cognitiva, pero no suficiente para no tomar sus propias decisiones. Nosotros rechazamos esa restricción. Yo tengo una sentencia de hace un tiempo y realmente yo lo decía ahí, ¿no? La señora toma sus decisiones, vive con un nieto, la hija no quería que viviera con ese nieto, no era hijo de ella, y la señora decía, es mi nieto, a mí me ayuda, yo estoy bien. Nosotros ahora en las determinaciones de capacidad, nosotros tomamos contacto con la persona. Entonces, importantísimo. Más allá de lo técnico, de lo interdisciplinario, etcétera, uno puede entender, decir, bueno, y como siempre digo, no, ustedes quieren una adulta mayor perfecta, no, todos cometemos errores y todos tomamos malas decisiones. ¿Por qué? Porque si es una adulta mayor no la vamos a dejar que tome malas decisiones. Sí, pasa mucho que cuando conocen, no sé, a lo mejor son viudas o divorciadas y quieren formar una nueva pareja, y bueno, ni hablar cuando quieren casarse, firmar papeles, ahí es como un aluvión, empiezan a sacar cuentas de lo que se le va a quedar cuando el dinero es de la persona que lo trabajó. Pero los bienes son de uno. Exactamente. Como siempre digo, esperen que se muera. Exactamente. Es terrible esto, pero pasa así. Sí. De hecho, lo que se debate son experiencias, ¿no? Que la gente tiene y denuncias que muchos de estos jueces recopilan. Totalmente. Nosotros lo que les estamos diciendo no es una fantasía, son cosas que nosotros vemos en nuestra profesión y con las que tenemos que, por supuesto, de la que tenemos que disponer. Por eso digo, yo voy a rechazar todo intento de restringir la capacidad o de alojar en un geriátrico a una persona que pueda tener la vida en su domicilio. Obviamente. Y habrá que exigir que se le den las prestaciones que se corresponden, o habrá que armar una red. Muchas veces son los propios vecinos que ayudan mucho. ¿Y a dónde se comunican, a dónde se contactan, doctora, para denunciar una situación que a lo mejor uno conoce? En la comisaría de la mujer y la familia van y hacen la denuncia y nosotros vamos a tomar intervención. Nosotros estoy hablando de mi juzgado. Sí. Muchas veces uno dice, bueno, en muchos casos, lamentablemente la justicia es lenta. ¿En estos casos se actúa rápidamente o están desbordados por la cantidad de situaciones que tienen? Nosotros sí. El fuero familia es el fuero que tiene mayor cantidad de índice de litigiosidad de todos los fueros, sin lugar a dudas, y hay algunas departamentales como Moreno que la situación es realmente grave. Nosotros en Tandil estamos en perfectas condiciones de dar respuesta y dar respuesta rápidamente, porque para eso tenemos equipos interdisciplinarios, para eso tenemos la capacidad de ir, ver a la persona, saber dónde está viviendo, hacerle un estudio psiquiátrico, un estudio psicológico, ver las redes que tiene, para eso tenemos trabajadores sociales. No, cada uno de nosotros tiene que empezar primero por respetar los adultos mayores de su familia. Entender de que los padres adultos no somos niños. Nosotros no somos capaces y nosotros tenemos el derecho a tomar nuestras propias decisiones, aun cuando sean malas, porque mis hijos toman malas decisiones y a mí no se me da por restringirles la capacidad. Se me da por decirle, bueno, mira, yo no coincido con las decisiones que vos tomaste. Quedó clarísimo, doctora. Y además, no sabe cuánto le agradecemos, doctora, que nos esté dando esta entrevista, porque uno a veces habla el juzgado como una cosa volátil. O muchas personas dicen, eso es lo que me está pasando a mí, ¿no? Y necesito a alguien que, bueno, que tome cartas en el asunto por ese tipo de cuestiones. A ver, a veces uno por ahí no dimensiona la importancia, y le agradecemos desde ya que esté hablando, que esté dando la cara, como se dice habitualmente, pero conocer su pensamiento, sus fundamentos, que es un poco de la parte judicial, porque a veces uno cae en esto de decir, bueno, la justicia tarda, no actúa, ¿para qué voy a hacer la denuncia? O no me van a escuchar. Es tan importante lo que usted nos está diciendo, su postura, que me parece, creo que esta nota es maravillosa para la gente que está escuchando, increíble cantidad de mensajes que nos están mandando televidentes que tenemos con vida recorrida, con vida vivida, como me gusta decir a mí, pero que no se vulneren sus derechos. Hay que pelear por eso.
¿Sabe lo que pasa? Que yo hace mucho tiempo que pertenezco al grupo de adultos mayores. Así que yo los comprendo. Por eso siempre digo que la experiencia que uno tiene de vida enriquece a un juez. Porque las cosas que usted ha vivido, cuando las ve en otro, uno sabe lo que el otro puede estar viviendo. Las reconoce, lógico. Entonces, a mí me parece que primero porque los juzgados de familia, los que pertenecemos a los juzgados de familia, tenemos una gran vocación social. Segundo, porque somos un gran equipo de trabajo. Yo no haría nada de lo que hago si no tuviera el equipo de trabajo que tengo. Seguro. Y tercero, porque usamos la interdisciplina. El derecho necesita de otras disciplinas para entender. Muy bien. Qué bárbaro. Doctora Montserrat, te agradecemos muchísimo por estos minutos aquí con la radio Canal del Eco. Ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes y siempre a disposición. Siempre que quieran algo me mandan un mensaje y yo con mucho gusto. Cómo no, sabemos que es muy accesible la doctora Montserrat, cosa que nos encanta. Gracias, Silvia, muy amable. Muchísimas gracias.